Buenos días para la persona pues que está viendo los videos y los está calificando. Me presento, pues mi nombre es Jacob de Stewart López Mejía. Soy estudiante de octavo semestre de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Y hoy me tocó el tema de cultura, paz y posacuerdo. Entonces empezaré como con una breve introducción al tema, que la pregunta inicial sería: ¿qué es la paz? Bueno, para mí la paz es como la capacidad que tenemos todos los seres humanos de convivir sin importar como nuestra etnia, ni nuestras diferencias, ni nuestros pensamientos, ni la capacidad económica que tengamos. Y es también como la forma en que convivimos como sociedad, ¿sí? ¿Qué va implícito ahí como en esta cultura de la paz? Entonces vemos que, por ejemplo, en Colombia, voy a contar como una breve historia de desde lo más antiguo hasta ahora, pues que estamos en el 2024. Digamos que en la época pasada todo era muy complejo porque existían guerras políticas, ¿sí? Y en esos tiempos era muy complicado, ya que entre las mismas personas se atacaban para poder conseguir un voto, o si no estaban de acuerdo con los ideales de algún partido político también se hacían daño, despojaban a las personas. Digamos que en ese tiempo se vivía con mucho miedo de salir a las calles o de dejar los niños solos o de todas estas situaciones, porque esto también los afectaba psicológicamente. O sea, por ejemplo, a mi abuelo es una persona ya muy mayor. Él me cuenta que, por ejemplo, en ese tiempo ellos tenían que ir como a votar y ellos se pintaban un dedo de color rojo o de color azul y lo marcaban en una hojita para aplicar como su voto. Y o sea, es muy tedioso, o sea, para mí ponerme como en esa situación, pensar cómo sería en ese momento que ellos vivieran eso, es muy complicado porque pues ahora como que no estamos acostumbrados a eso y tenemos como la oportunidad de expresar lo que sentimos o lo que nos gusta, o si nos gusta un partido político lo podemos expresar sin ningún problema. Antes ellos vivían como muy presionados, como que ellos tenían que hacer lo que a ellos les dijeran y nada más. Entonces sigo como con la historia. Ellos se pintaban un dedo, iban y marcaban la hoja, y si digamos encontraban el partido político que no era el que ellos tenían marcado en el dedo, ese partido político mandaba a matar a sus familias, a sus hijos, o sea, les derrumbaba las casas. O sea, es como muy terrible pensar en esa situación, y que fue una realidad de hace muchos años, que sí pasó. Entonces es como ponerse como en los zapatos de mi abuelo, y pensar él cómo vivió toda esa etapa de la guerra por un voto. Yo soy una persona pues muy, o sea, no me identifico con un partido político en realidad. No, no soy ni de derecha ni de izquierda, no pienso que pues, o sea, para mí en realidad es como una bobada. O sea, eso puede sonar feo o puede que a alguien le afecte, digamos, lo que yo estoy diciendo en este momento, pero para mí es una bobada porque en sí todos somos seres humanos, todos deberíamos pensar por lo menos en estar bien, en estar en un espacio, en un entorno saludable. Con saludable me refiero como a un entorno bien, donde no haya violencia, o que la haya, pero de muy pocas formas, y que no se vea implícita, digamos, en política, ni en corrupción, ni en nada de estas situaciones. Entonces, digamos que esto fue como una pequeña introducción. Quería recordarles que en el 2016 se vio pues firmado un acuerdo de paz contra las guerrillas y el ELN, que también
estuvo ahí implícito. Entonces, digamos que hace también mucho tiempo se veía mucho el narcotráfico y se veía también el paso de mercancías ilegales acá a Colombia. Entonces lo que hacían, digamos, los narcotraficantes era como patrocinar de alguna forma a los a las guerrillas y al ELN para que los cuidara del Estado, ¿sí? Para que, como ellos se sentían atacados, obviamente porque el Estado los estaba buscando, pues entonces ellos lo que hacían era protegerse con las guerrillas y el ELN. Y digamos en Colombia esto fue como muy histórico por Pablo Escobar, por narcotraficantes que hubieron acá pues distribuidos en todo Colombia. Eh, ya después de que, digamos, se acabó con todo esto, aún así eso pues hace parte de la historia de Colombia. Sea bueno o sea malo lo que hubiera pasado, aún hace parte pues de la historia de Colombia y no es solamente conocido, digamos, por los colombianos, sino que fuera pues del país, y todo eso también es conocido por por personas externas a nuestro país. Digamos, si uno viaja fuera del país, a uno quizás le pregunten que cómo fue cuando estuvo Pablo Escobar vivo y cómo fue como este entorno. Entonces, pues suele ser más reconocido Colombia por lo malo que por lo bueno realmente. Entonces cada vez que mentan a Colombia es como que marihuana, drogas, vicios, y pues realmente esto es feo, ¿no? Culturalmente es feo. Quería hablar de que pues en Colombia también se ve pues implícita la guerra, digamos por nuestras, como por nuestras creencias y lo que nos rige a nosotros como personas. O sea, yo tengo una perspectiva de la situación y quiero hablar sobre ella. Digamos, como dije al principio, para mí la paz es que una comunidad tenga la capacidad de compartir todo sin importar la cultura, la etnia, ni el color, ni qué le gusta, ni qué no le gusta. Entonces para mí eso es la paz. Pero digamos, para otra persona puede que la paz sea simplemente como estar en la casa relajado, sin hacer nada, o que nadie lo moleste. Puede que para otra persona sea eso. Y digamos, nos podemos sentar como a debatir esta situación, esa persona y yo, y solamente por el hecho de que yo piense diferente a él ya puede generar un espacio donde no hay paz, porque ya está haciendo como una especie de guerra conmigo para que yo tenga como el mismo pensamiento que él tiene. Y esto para mí pues realmente no está bien hecho, porque pues, o sea, como digo y lo he dicho siempre, para mí la paz es mis pensamientos, mis críticas, y que yo las pueda compartir en un entorno saludable donde nadie me vaya a atacar porque yo simplemente esté dando una opinión. Desde la parte profesional, o sea, como maestro, eh, digamos que es muy preocupante que mis estudiantes lleguen al colegio, aunque yo desconozco como su situación económica y dónde viven y toda la situación. Uno puede ver ciertos rasgos de un estudiante cuando tal vez hay guerra o no tiene una vida en paz en su hogar. Usualmente suelen ser niños muy hiperactivos, que los padres no les colocan cuidado, que pelean mucho con sus compañeros y toda esta situación. Como docente siempre he tratado de que en esas situaciones, como darle una especie de vocería a mi estudiante y que él comparta conmigo como siendo la guía de los otros estudiantes, como que me ayude a tomar lista o algo así, para que él se sienta importante, ¿sí? Esto como
como desde la parte profesional, igual se ven implícitas muchas situaciones. Puede que no sea, digamos, en el hogar, puede que sea que le estén haciendo bullying. Entonces es muy importante como tener charlas con los estudiantes y pues explicarles que realmente está bien, o sea, que realmente qué es la paz, que ellos deben ser personas críticas, que deben hablar de lo que les gusta y no les gusta y opinar sobre ello, pero que también deben de saber llevar las situaciones sin importar qué, para que tengamos pues un país mejor y podamos convivir en paz. Tuve la oportunidad de estar en Florencia, Caquetá, que digamos que es uno de los lugares, pues es uno de los lugares más hostiles, por decirlo de alguna forma, y en algún momento de la historia de Florencia, la guerrilla estuvo muy implícita en ella. Entonces, por ejemplo, tuve como un compartir, por decirlo así, de ideas con profesores, con estudiantes, pues de Florencia, Caquetá. Y ellos me contaron como toda la historia de ellos y cómo la educación física pudo transformar de alguna forma ese entorno hostil en algo bueno para las personas y todo eso. En Florencia pues obviamente es una ciudad, pero fuera de esa ciudad hay distintos como locaciones donde hay personas de etnias diferentes, por decirlo así. Entonces lo que hacían las FARC era apropiarse de esas etnias o de esas aldeas, por decirlo así, donde convivía la gente, se apropiaban de ellas, mataban gente, tenían una escuela donde practicaban la tortura, tenían como toda esa situación. Entonces yo siento que eso, en Florencia no hay personas que vivan en la calle, ya que esas personas las cogía la guerrilla y las torturaban por allá en esa escuela que tenían para practicar la tortura. Entonces, digamos, o sea, es muy fuerte contar como toda esta situación que ocurrió en un país y que fue real. Que uno, o sea, uno se lo cuenta a otra persona y jamás pensaría que esto ocurrió. Yo me di cuenta precisamente pues porque tuve la oportunidad de estar allá. Entonces ellos me contaban que desde la educación física, ahora esos líderes que eran de las FARC y de las guerrillas y toda esta situación, conviven con esas comunidades y los profes de educación física suben a esas comunidades a dar clases de paz. O sea, hacer actividades donde se ve implícita la paz para una mejor forma de vivir, digamos, de las comunidades con las guerrillas. Entonces los profesores me contaban que les parecía muy impresionante o muy alocado que un estudiante de una etnia de estas esté jugando, digamos, fútbol o voleibol con un guerrillero, a pesar de la historia pues que llevan ellos y los rencores, porque pues digamos en Florencia hay estudiantes que sus padres fueron asesinados por guerrilleros y todo esto. Ellos no mantienen como un rencor hacia esas personas, sino que quieren como que haya un cambio. Y esto para mí es demasiado impresionante porque, o sea, debe ser demasiado difícil ver a una persona que quizás te hizo daño y aún así tú quieres colaborarle de alguna forma para que sea mejor persona. Entonces digamos que valoré mucho lo que aprendí por allá y quise traerlo acá como al contexto que tenemos nosotros en el Quindío, que es un poco distinto, pero pues no tan alejado de lo que ellos viven. Digamos, acá ya se ven como drogas y grupos armados en las mismas ciudades y pueblos. Tal vez no se ve la guerrilla como por allá, pero sí grupos que quieren acabar, digamos, con el comercio, que atacan los comerciantes y toda esta situación. Como profesor de educación física, pues siempre he querido que mis estudiantes vivan en un espacio de paz, digamos, como en las clases que yo les doy, poniéndolos a hacer trabajos conjuntos y que ellos aprendan a trabajar en equipo y tengan como pensamientos críticos, como por decir, preguntarles
qué piensan ellos de la educación física y formar como un espacio de crítica, pero sin que haya violencia. Entonces siempre les impongo o siempre les comparto que cada vez que vayan a hacer como una crítica no se lo tomen personal, que simplemente lo tomen como algo constructivo, que quizás la otra persona está hablando de un tema que sabe de pronto más y te puede, no sé, enriquecer un poco con tu pensamiento. Si no es así, pues tú ya compartes tu crítica hacia la otra persona, pero pues sin atacarlo, o sea, sin ser violento, sin formar un espacio maluco porque esta persona me atacó de alguna forma. En conclusión, siento que la historia de Colombia ha sido muy compleja, ha tenido muchos escenarios diversos, ha tenido múltiples guerras, muy pocos espacios de paz, han tratado de hacer miles de cosas para que haya paz, firmaron un acuerdo de paz, pero aún así el país sigue en guerra y siento que es responsabilidad de todos parar o frenar un poco esta guerra de alguna forma. Yo estoy seguro que si todos ponemos un granito de arena para que Colombia sea un país mejor, o mejor, no me refiero mejor como a la sociedad o como para vivir, no, me refiero mejor como a que las personas que están en estas guerras y todas estas situaciones dejen a un lado las armas y entiendan un poco que todo no se resuelve matando personas o haciendo daño. Quizás simplemente con tener una charla con una persona puedan mejorar la situación, ¿sabes? Como sentarse a dialogar y organizar ideas para que sea un país pues mejor, que no haya tantas guerras, que no se vean los camioneros, por ejemplo, atacados por las guerrillas o que cierren las entradas a las ciudades, porque por ejemplo, yo vi una noticia hace poco que sucedió de que un vecino que fue y le dijo a otro vecino cualquiera que tenía digamos, el equipo encendido y lo tenía muy fuerte, pues el vecino fue y se acercó a la casa del hombre y le dijo que si le podía bajar un poco al ruido y le respondieron matándolo. Entonces, para mí, o sea, es muy complicado ese contexto porque, digamos, uno no tiene derecho a expresarse porque ya incluso expresarse para las personas es como un ataque. Entonces, realmente vivir en Colombia es un poco complejo. Desearía sentarme, no sé, con la persona que causó, digamos, este daño y preguntarle por qué lo hacen o qué es lo que piensan ellos, cómo atacan a las personas. Yo creería que estaba en estado de embriaguez o algo así, pero pues aún así uno tiene que ser consciente pues de las cosas que hace, ¿no? Y de lo que piensa y cómo actúa. Entonces, nada más. Muchas gracias por el espacio para hablar pues de este tema que es un poco complicado y controversial acá en Colombia. Espero que tenga buen día o buena tarde o buena noche en caso pues de que lo estén revisando en la noche. Hasta luego y que estén bien.